Ya estamos aquí, buenas noches. El alcalde de Burgos se ha reunido esta tarde con el comisionado para el Corredor Atlántico y otros representantes políticos y del mundo empresarial. Burgos no está ni estará a corto plazo incluida dentro de la red básica del corredor. Es lo que ha dicho en la reunión el secretario de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores. El próximo 11 de abril comenzará la campaña de la declaración de la renta en Castilla y León. Estará marcada este año por la fiscalidad más baja de la historia para compensar la pérdida de poder adquisitivo. En torno a los 120 millones de euros que van a poder compensar, ayudar, apoyar a las familias por la pérdida de su poder adquisitivo y también, igual que a las familias, a las empresas y a los autónomos. El viernes 10 Dolores inició la Semana Santa burgalesa, declarada de interés turístico nacional. El sábado recorrió las calles de la capital la procesión infantil del amor y la esperanza. Y ayer, Domingo de Ramos, el paso de Jesús a lomos de la borriquilla. Pues les presento ya quienes nos acompañan este lunes santo en nuestra mesa de actualidad. Por un lado, Ignacio Camarero, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y por otro lado, a su lado se encuentra Álvaro Melcón. ¿Cómo estamos, Álvaro? De retén de guardia, bien, gracias. Sí. ¿Verdad? Todos coincidiendo trabajando en Semana Santa. Claro, hay que santificar las fiestas, ¿no? Penitencia, un poco penitencia. Y no nos se pone ningún sacrificio, ¿no? Bueno, es que toca. Lo que toca. Ahí, a pie del cañón. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de dinerillo porque los contribuyentes de Castilla y León ahorraremos casi 120 millones de euros en la declaración de la renta de este año. Será gracias a distintas rebajas en el tramo autonómico del IRPF y a una veintena de deducciones para ayudar a las familias, empresas y autónomos que han perdido poder adquisitivo. Por ejemplo, una familia con un hijo que vaya a la guardería se deducirá 1.320 euros o 2.640 con declaración individual frente a los 300 en otras comunidades. Hay que compensar la subida de la cesta de la compra, la factura energética o también los tipos de interés. Estamos hablando de 20 deducciones de distintas rebajas del IRPF que vamos a permitir un ahorro de más de 120 millones de euros a los contribuyentes de Castilla y León solo en el impuesto de la renta de las personas físicas. Bueno, pues es la estrategia del Partido Popular, Álvaro, a nivel nacional, bajada de impuestos y que se noten en el bolsillo. Bueno, a ver, esta es el paquete fiscal del pacto de gobierno que se ha anunciado 4 veces, que se llevó a una votación en la que el PP se equivocó, que tuvo que ser luego enmendado, etcétera, etcétera. Creo que es la tercera o cuarta presentación que el Ejecutivo Regional hace del paquete de medidas fiscales. Bienvenidas sean, esto no quiere decir que sea malo, yo soy partidario de bajar impuestos, cuantos más mejor, pero sigo pensando que el gran problema que hay en este país es que se está exterminando a la clase media y estas son medidas probablemente muy necesarias y muy bienvenidas para las personas que vayan a tener hijos, que también es muy necesario facilitarlo. Probablemente esto sí ayuda un poquito más a tener hijos que el hecho de algunas políticas que ha intentado imponer Vox en los paritorios, pero creo que se queda corto. Creo sinceramente que las administraciones, todas las administraciones, el Estado, las autonomías, los ayuntamientos, están hipertrofiados, arrastran mucha grasa, arrastran mucho gasto superfluo, innecesario, mucha duplicidad de funciones y creo que podrían ser mucho más eficientes y repercutir toda esa eficiencia en recortar los impuestos a los ciudadanos, que cada vez pagan más por todo y cada vez ingresan menos en comparación con lo que pierden de calidad de vida. Me voy a quedar con una frase que has utilizado porque es algo que hemos ya puesto en esta mesa en varias ocasiones. Nacho, estamos exterminando la clase media. Es que es así. La realidad pura y dura. Es que es así porque, claro, realmente las cuentas tributarias solo salen cuando se mete la mano a la clase media, ¿no? Porque por mucho que quieras cargar de impuestos a los más ricos, son pocos y no se puede hacer de otra manera. Pero sí que es un gran problema. Yo veo como, por ejemplo, mis alumnos terminan su carrera, intentan empezar y creo que vivimos en un mundo en el que es muy difícil ya vivir del sueldo de uno, ¿no? Y eso es el gran fracaso del sistema del bienestar, ¿no? Que incluso puedes llegar a pasarlas muy mal
trabajando y teniendo un sueldo, que es lo que realmente está pasando. Desde luego. Bueno, pues vamos con otra cuestión. No dejamos ahora del mundo industrial porque Polo Positivo lanza su tercer desafío industrial. Hasta el 16 de abril está abierto el plazo de inscripción para las empresas o emprendedores que quieran participar. En esta edición el reto será buscar el mejor simulador del uso del hidrógeno como fuente energética para la industria. Si es algo que está ahí. Tercera edición del desafío industrial de la aceleradora de empresas emergentes Polo Positivo. Este año el reto es diseñar una solución para aplicar el hidrógeno verde como fuente de energía. En este caso sí, nos hemos acercado al mundo del hidrógeno y lo que pretendemos es poco a poco ir favoreciendo el uso de este combustible, pero que vaya llegando también a las pequeñas empresas. Con esta iniciativa, apadrinada por la Fundación Caja de Burgos, con Barry, Pascual, Aciturri y Antolín, se pretende también impulsar a las startups. Bueno, creo que fue vital por varios motivos. El primero, porque gané visibilidad, que es algo importantísimo para alguien que inicia una startup. El segundo, credibilidad, y eso nos llevó a una evolución y a poder vender servicios desde aquí hacia el exterior, que era uno de los objetivos que teníamos como empresa y como startup. El proyecto ganador recibirá un premio en metálico de 10.000 euros, pero también el respaldo de Polo Positivo para poder desarrollar su idea. No se trata de un concurso de ideas, sino que se trata de que con el apoyo de los socios promotores de Polo Positivo y del cuerpo de mentores que colaboran con el programa, puedan desarrollar esa idea y puedan llevarla a mercado. El plazo de inscripción está abierto hasta el 16 de abril y a mediados de junio conoceremos cuál es la mejor propuesta para aplicar el hidrógeno como fuente energética en los procesos industriales. Y vamos ahora con el asunto que nos está ocupando pues, bastantes minutos desde hace unas cuantas semanas. El alcalde de Burgos se ha reunido esta tarde con el comisionado para el Corredor Atlántico y otros representantes políticos y del mundo de la empresa, justo después del viaje que De la Rosa hizo a Bruselas la semana pasada, donde certificó que este año no se incluirá a Burgos dentro de las inversiones para que el nodo logístico de Villafría pueda entrar en la red de nodos logísticos básicos. Bueno, pues en la reunión que ha mantenido esta tarde, más de lo mismo. Se podrán plantear en el futuro cambiar los requisitos del corredor, pero no planteado ahora mismo a corto plazo. Álvaro. Bueno, pues viene a ratificar lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. A mí me extraña que la respuesta de Burgos haya sido masiva tan tarde, pero me extraña todavía más que la inmensa mayoría de nuestros representantes públicos y políticos parezcan una de dos, o haberse enterado ahora de lo que estaba pasando o haberle dado importancia ahora. Ninguno de los dos supuestos les deja en buen lugar, porque es cuando verdaderamente se le está prestando atención a esto. Lo que ha sucedido es muy fácil de explicar, es tremendamente sencillo. La Unión Europea va a tender unas redes logísticas ferroviarias que van a determinar todo el futuro del desarrollo industrial, logístico y de mercancías en todo el continente. El corredor que pasa por Burgos es el eje atlántico, el corredor atlántico. Se van a invertir 16.000 millones de euros en ese corredor, en, por ejemplo, generar en León o Valladolid nodos logísticos prioritarios que ahora no existen, y en Burgos no se va a invertir para potenciarlo y para determinarlo como nodo logístico básico. ¿Qué sucede? Que las grandes compañías multinacionales e internacionales se van a guiar. Pues el guión va a ser este plan de la Unión Europea, y cuando vayan a determinar su posicionamiento y sus inversiones se van a guiar por aquellos nodos que estén señalados por la Unión Europea como futuros nodos básicos de la red de tránsito de mercancías. Dicho más fácil, se va a generar en León y en Valladolid algo que ya existe en Burgos para que sean ellos los nodos prioritarios en vez de serlo Burgos. Y de esto nos hemos dado cuenta, o algunos se han dado cuenta, cuando ya estamos en una fase de hechos consumados. Sucede que este año es año electoral, sucede que en mayo hay elecciones municipales, sucede que habrá una convocatoria electoral nacional a finales de año, y sucede que los representantes del gobierno en Burgos o sus correligionarios se han puesto muy nerviosos porque se han dado cuenta que la gente está harta de que a Burgos ya no solo no se le dé en oportunidades, sino que además se le resten las que ya tenía ganadas por mérito propio, como es el caso del tránsito de mercancías. Todo esto tiene por detrás el caso del tren directo. Uno de los argumentos que sostiene el Gobierno y que ha elevado Europa para no determinar que Burgos sea un nodo logístico prioritario es que no es una encrucijada de redes logísticas, es decir, que aquí no se cruzan dos grandes ejes logísticos, el norte-sur y el este-oeste, para que nos entendamos. Claro, eso sucede porque el norte-sur se lo han llevado por Valladolid en vez de traerlo por Aranda. Pues lo has explicado muy bien, porque desde luego que es un terreno un poco farragoso, pero lo has simplificado bastante bien.
La que es una realidad ahora mismo es que no se pueden modificar los criterios que nos dejan fuera, pero esto se habría podido evitar si en su día y a su debida fecha Burgos hubiera sido propuesto para estar integrado. Claro, sí, claro que se podría haber evitado si Burgos hubiese sido propuesto. Llevamos muchos años denunciando que esto iba a suceder, igual que llevamos muchos años denunciando lo que está sucediendo con las carreteras y lo que ha sucedido y sigue sucediendo con el AVE. Claro que se podría haber evitado. Por eso yo he iniciado mi intervención diciendo dónde estaban todos esos que ahora se rasgan las vestiduras y que están tan preocupadísimos por esto, cuando durante muchísimos años han sido nuestros representantes como procuradores en el Parlamento Regional, como senadores en el Senado del Reino de España o como parlamentarios en el Congreso de los Diputados, y ninguno de ellos había dicho ni esta boca es mía al respecto del agravio que se estaba cerniendo sobre Burgos. Lo que está pasando es muy evidente. Está habiendo una nueva recentralización de todas las grandes inversiones. Se está reposicionando el futuro en torno a los núcleos de población medianos y grandes. Teniendo en cuenta que Valladolid es la metrópoli de la Meseta Norte, todo se está reconcentrando allí por una cuestión de poder político y parlamentario. Se está desecando a las ciudades de tamaño medio y pequeño, como es el caso de Burgos. Y esto está sucediendo con hechos. Esto ya no son posiciones, ya no son temores, ya no son planteamientos realizables o irrealizables. Son hechos. 16.000 millones de euros. El corredor ferroviario va a pasar por Burgos y aquí se va a invertir cero. Y Nacho, y además las últimas declaraciones de diferentes representantes políticos lo que han hecho es maquillar la realidad, marear la perdiz, y todo porque huelen a una manifestación multitudinaria la primera semana de mayo por parte de la sociedad civil burgalesa. A ver, Burgos no tiene mucho que agradecer ni al Partido Socialista ni al Partido Popular. Como muy bien ha dicho Álvaro, todo esto se arrastra de una serie de decisiones que incluso se pueden llegar hasta el propio trazado del AVE, ¿no? Hemos aceptado que Valladolid, que está a menos de 30 kilómetros de Tordesillas, de lo que era la comunicación radial natural con Galicia, pues haya desplazado todo lo que es esa tensión de movimiento que nosotros teníamos simplemente por normalidad geográfica. La gran pregunta es qué podemos hacer con una comunidad que no nos apoya, que, como muy bien ha dicho Álvaro, está desecando todas las ciudades para tener una, ¿no? Para tener una de postureo político. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo creo que ya muy poco, ¿no? Pero por lo menos sí yo creo que no tragar más, no consentir que ahora ni Daniel de la Rosa, ni Cristina Ayala, ni nadie nos hagan paripé y nos digan que están defendiendo lo que sus partidos. Simplemente no les ha interesado, porque lo que les preocupaba era tener una serie de puestos más o menos controlados y una ciudad por autonomía. Y la ciudad es Valladolid, es evidente. Bueno, y no olvidemos que esto del corredor ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero que en esa manifestación de la primera semana de mayo lo que vamos a clamar los burgaleses, Álvaro, es precisamente no solamente esto, sino todos los agravios que estamos sufriendo desde hace tantos años con diferentes infraestructuras. Sí, vuelvo a mi argumento, Rafa. Llevamos años denunciando esto, llevamos años diciendo que el único tramo de A12 que no existe es el que hay entre Burgos y el límite provincial con La Rioja, que el único tramo de carretera nacional por el que se transita entre Madrid y Cantabria es la no A73 en la provincia de Burgos. Llevamos tiempo diciendo que la A11, que es la nueva autovía lleva 10 años en ejecución entre Soria y Zamora, la autovía antiguamente llamada de los Viñedos, muy importante para la Ribera del Duero, los tramos más atrasados o ni siquiera licitados están en la provincia de Burgos. Llevamos años diciendo que el único tramo que no está ni siquiera licitado de la red AVE que va a conectar el País Vasco con el resto de España es el que pasa entre Burgos, Miranda y Vitoria. Llevamos años diciendo que nos cerraron el tren directo y desviaron todas las mercancías por Valladolid. Ahora sabemos por qué. Ahora que tenemos el documento del corredor atlántico, sabemos que esto no lo han barruntado ahora, llevan muñéndolo más de una década. En fin, es una retahíla de agravios de tal calibre que a la gente ya le tiene muy caliente por lo que decía, porque una cosa es que no te den y otra es que te quiten. Son asuntos muy diferentes. No es lo mismo morirse a que te maten. Pues es que Burgos exige respeto y futuro, que es lo que desde luego que se merece. Sí, Nacho. Y, por ejemplo, pues que no se den circunstancias como la de Daniel de la Rosa, que se apunta ahora a ir a una manifestación. Yo creo que ningún político del Partido Popular ni del Partido Socialista
tienen peso moral para acudir a esa manifestación, y ojalá esa manifestación también se convierta en el día del gran abucheo, y ojalá también que se empiece a reflejar en las elecciones del día 28. Es así de duro, pero es así. Ni de ninguna otra siglas. Sí, 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 En el momento en el que las siglas políticas se meten de por medio. Iba a decir emponzoñen, me parece un verbo demasiado duro, pero intoxiquen de alguna manera una movilización que surge sin siglas, sin más bandera que la de invocar algo tan legítimo como la igualdad de oportunidades en la lucha por el progreso. No estamos pidiendo que no hagan un nodo logístico prioritario en Valladolid, al revés que ellos. No estamos pidiendo que no hagan un nodo logístico en León, al revés que ellos. Estamos pidiendo que nuestro nodo logístico, que ya existe, no como el de ellos, también sea prioritario, para que cuando lleguen las inversiones también lleguen a Burgos, y para que cuando lleguen las oportunidades también lleguen a Burgos. Por tercera vez, no es que no nos estén dando, es que nos están quitando. Venga, pues vamos a cambiar de asunto. Podemos decir que final feliz, desconvocada la huelga de limpieza en Burgos, ha sido in extremis, un día antes de su entrada en vigor o de su funcionamiento. El 68% de la plantilla de Urbaser respaldó el incremento salarial planteado por la compañía. 1.000 euros en 2 años, 800 de ellos consolidables, 100 euros más de lo que había encima de la mesa. El alcalde de Burgos ha celebrado este acuerdo, que ha permitido desconvocar una huelga que se iba a producir ahora, en plena Semana Santa. Se ha logrado evitar gracias a que a FIDAL ha habido un acuerdo a través de la negociación entre el Comité de Empresa y Urbaser, que se ratificó en la Asamblea de Trabajadores, y bueno, es verdad que se alcanzó el último día, pero bienvenido sea. La verdad es que es un acuerdo satisfactorio, como no puede ser de otro modo, pero sobre todo lo es para las partes, pero sobre todo para la ciudad, que es la que se va a ver beneficiada. Pues sí, nos hemos librado de una buena, y además que no quedaba muy bien una huelga de limpieza a las puertas de unas elecciones municipales, Nacho. Estaba yo pensando que el alcalde ha trabajado más estos 15 días que los 4 años que lleva de mandato, ¿no? Bueno, es una gran noticia, ¿no? Las huelgas de basura son una señal de que algo no funciona, y además es un servicio de primera necesidad, ¿no? Una gran noticia. Nacho. Bueno, las huelgas se hacen casi siempre antes de las elecciones. Acordaros las que le montaban los bomberos o los policías a Aparicio, ¿no? O a Javier Lacalle, o los amagos que han hecho también con De la Rosa. Cuando una cohorte laboral quiere presionar, presiona cuando más daño puede hacer al patrón, al empleador, y en este caso el empleador es la administración local, y saben que hay detrás un alcalde que, aunque no debería, de hecho yo creo que ha habido una injerencia demasiado cuestionable en esto, no debería entrar en lo que es una relación contractual entre una empresa mercantil y sus trabajadores, pues evidentemente habrá sugerido a Urbaser, por todas las vías que estén a su alcance, que no puede haber una huelga de basuras un mes antes de las elecciones. La buena noticia es que estamos hablando de unas personas, de unos trabajadores que normalmente no tienen muy buenas condiciones laborales, con lo cual, bueno, yo me alegro que hayan conseguido mejorar sobre todo sus condiciones económicas, pero insisto, no es distinto de lo que han hecho los letrados de la Administración de Justicia. Hoy el Rey ha firmado la convocatoria de elecciones. Sin letrados de justicia no hay elecciones. ¿Cuándo han llegado a un acuerdo con los letrados de justicia? ¿Les ha importado que decenas de miles de juicios penales se hayan retrasado un año? No. Les ha importado que no podía haber elecciones si no había letrados de la Administración de Justicia. ¿Cuánto querían? 450. ¿Cuánto han sacado? 450. Bueno, es un arma legítima. Sí, no, tienes razón, porque cuando el portavoz del Comité de Empresa estuvo aquí, nos dijo que la media del salario era de 1.200 euros, que tampoco pedían gran cosa, ¿no? No, claro. Y realmente yo creo que esperaban también más del ayuntamiento. Lo que pasa es que también el ayuntamiento tiene un poco las manos atadas. Esto no deja de ser una empresa privada con un contrato que no se puede modificar hasta X tiempo. Sí, pero bueno, Urbaser ha venido a competir por un contrato de 160 millones de euros en 10 años. Es decir, podríamos construir otra vez el Museo de la Evolución entero, el complejo de la Evolución entero, incluyendo el auditorio. Es un contrato lo suficientemente cuantioso como para decir, oiga, la eficiencia no solo se gana atornillando a sus trabajadores, que además llevan con las condiciones salariales congeladas desde hace bastante tiempo, porque hubo una subrogación de la anterior empresa y no se había negociado todavía las nuevas condiciones. El salario mínimo en España está establecido en 970 euros. Estas personas están cobrando 1.000 euros o un poquito más. Yo creo que es legítimo que utilicen las armas que tienen, y son las que son, para intentar mejorar un poco unas condiciones de vida. Antes decía Nacho, y tiene toda la razón, esto no es nuevo, lo heredamos de la crisis financiera, pero es cierto que en España hay una nueva clase social, que es la del trabajador pobre. Con esto hay que acabar.
Pues quiero saber vuestra opinión sobre algo que ya comentamos aquí la semana pasada, me refiero a Ryanair, que da marcha atrás para operar desde Burgos, así que la pista de Villafría seguirá sin vuelos comerciales durante un buen tiempo. Además, teniendo en cuenta que hay elecciones en menos de 2 meses, la tarea de encontrar aerolínea la tendrá la siguiente corporación. Nacho, una nueva piedra en el camino. Cuando les quisimos, inicialmente el anterior equipo de gobierno pensó en ellos, no se lo ofrecieron porque no llegaron a un acuerdo con el resto de los grupos, y ahora que sí que les ha requerido su presencia en Villafría, ha sido la compañía la que ha dicho, me lo pienso. Bueno, yo creo que con el aeropuerto tenemos un problema estructural que vamos acarreando desde hace mucho tiempo, que no es operativo en las condiciones que se pretenden y que no sé si conseguirá hacerse operativo alguna vez. Lo que sí que creo es que es un problema que merece una reflexión y una apuesta por un modelo a medio plazo que pueda cambiar las cosas y que tendría que afectar a todas las partes implicadas. Con lo bien que empezó el aeropuerto, yo no hago más que pensarlo. Al principio fue bien. Bueno, lo que ha pasado con el aeropuerto tiene unas causas, y las causas es que se hizo una apuesta en su momento por empresas que ni siquiera eran aerolíneas, que eran una banda de chapuceros, de corsarios. Por 2 veces se tropezó en la misma piedra, y además por el camino, mientras se premiaba, se privilegiaba o se seleccionaba a estas empresas, se expulsaba de los concursos a las compañías medianamente fiables, con lo cual las compañías medianamente fiables han montado sus operativas con otros aeropuertos, con otros consorcios, y ahora mismo dicen que no es su problema. En cualquier caso, lo de Ryanair yo creo que era una maniobra política. Ryanair saca mucha gente, te trae muy poquita, porque por norma general el viajero de Ryanair, si tiene que hacer madrugada en un aeropuerto, la hace, pero no viene a quedarse, lo utiliza como vía de salida. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el futuro del aeropuerto. Yo sigo pensando que el tráfico comercial no es el futuro de Villafría de ninguna de las maneras. No sé si tiene que ser una escuela de pilotos de primera división, no sé si tenemos que hacer inversiones y pagarlas, si es necesario, con todos estos recursos públicos, aunque sea del Estado, el aeropuerto, para conseguir tener una red logística aérea en condiciones. No sé si hay que montar una base de mantenimiento de aviones, no sé qué es lo que hay que hacer, o montar allí el Electrosonic, lo desconozco, pero lo que está claro es que seguir pagando dinero público para subvencionar las vacaciones no va a generar un tráfico, una masa crítica de viajeros en Villafría para hacer viable la instalación como aeropuerto comercial. Nacho, que decías con la cabeza, ¿qué razón tiene? No, me había hecho mucho gracia lo del Electrosonic, sí, que igual es la mejor idea, ¿no? Sí, yo también lo he pensado. Pero... que yo creo que es así, ¿no? Yo creo que ya se ha demostrado que es un modelo que se debe de solucionar y bueno, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Pero seguir manteniendo algo como medio moribundo, pues no sé, el aeropuerto peatonal que llaman, pues no tiene mucho sentido. Bueno, pues la semana pasada les mostramos el primer sondeo que se publica de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Una encuesta encargada por esta casa, Castilla y León Televisión, a Sigma 2, que dictaminaba un empate técnico entre PSOE y PP, con una horquilla de entre 10 y 11 concejales. Ciudadanos desaparecería, Podemos mantendría a sus 2 concejales y Vox doblaría su resultado actual, llegando a los 4 ediles. ¿Algo os ha chocado, Álvaro, de estos datos que ha arrojado la encuesta? No, yo creo que más o menos vienen a ratificar lo que sabemos desde hace tiempo, que son encuestas que van muy reñidas. Le da la victoria al Partido Socialista, sería la segunda vez en la historia, la primera vez en la historia que el Partido Socialista gana 2 veces seguidas las elecciones en Burgos. De hecho, hasta la victoria de Daniel de la Rosa no las había ganado nunca, porque cuando gobernó Ángel Olivares ganó el Partido Popular, y demuestra que entre los bloques está muy reñido. En la encuesta, si bajas a la letra pequeña, verás que hay unos niveles de recuerdo de votos con unos indecisos muy altos, bloques altísimos, sobre todo entre los votantes de izquierdas, y yo creo que puede estar la, entre comillas, trampa que esconde toda encuesta, por cuanto que no es un análisis científico hasta el día de las elecciones. Lo dicho, hay partido, está muy justo, está muy ajustado por bloques ideológicos, vemos qué actores van a jugar, qué actores no van a jugar, y estará todo muy reñido hasta el día 28 de mayo, cuando a las 10 de la noche pues sepamos quién va a ser el próximo alcalde o alcaldesa de esta ciudad. Nacho, tú te has estudiado bien la encuesta, ¿no? Bueno, sorprender quizás el que los 5 concejales de Ciudadanos se hayan ido, o parece que se puedan ir al Partido Popular y a Vox, ¿no? Que no haya, digamos, ninguno de esos 5 que se incline hacia la izquierda, aunque realmente
es un momento complicado, ¿no? Porque el PSOE está compitiendo un poco contra sí mismo, ¿no? El panorama que tiene el Partido Socialista en Madrid sin duda también tiene que afectar el ánimo de los votantes en Burgos. Y bueno, sí, igual esa sorpresa, ¿no? Siempre ha habido, históricamente en el ayuntamiento siempre ha habido 2 o 3 concejales, digamos, que singulares, ¿no? Y de aquí de alguna manera desaparecerían o se volverían los singulares el señor de Vox y los señores de Podemos, ¿no? Pero es una sociedad, bueno, Vox sube el doble, de 2 a 4, ¿eh? Bueno, pero yo creo que eso es el efecto Cristina Ayala, ¿no? Hay un perfil de votante del Partido Popular que le cuesta mucho votar a Cristina Ayala porque tenía muchas expectativas puestas en Salvador de Foronda, ¿no? Yo creo que la mejor campaña de Vox se la ha hecho el PP proponiendo a Cristina Ayala como candidata. ¿Estás de acuerdo con eso, Álvaro? Bueno, puede haber afectado, en cierto modo, probablemente el perfil de Salvador de Foronda era un perfil que es un teniente coronel del ejército, un BTV de toda la vida, pues sí, probablemente encajaría más en el perfil del votante de Vox. Pero tampoco debe de ser tan extraño porque está habiendo una transfusión de votos muy importante a nivel nacional, de Ciudadanos hacia Vox. Esto está sucediendo. Parece que el votante de Ciudadanos es conservador, pero se niega a votar al Partido Popular por algún motivo, ¿no? Esto yo se lo he afeado alguna vez a los dirigentes populares, sobre todo a los que ya no están o salieron corriendo o esta vez no van a concurrir, cuando dicen, no, es que los 5 que ha sacado Ciudadanos eran los nuestros. Digo, oye, estás llamando imbécil a la gente, si la gente te quiere votar, te vota, y si vota otro partido es porque no te ha querido votar a ti, ¿no? Y esto es lo que tienen que asumir todos los partidos políticos. Le pasó también al Partido Socialista con Podemos, que decía, no, son desencantados. No, mira, es que si son desencantados el problema lo tienes tú, no intentes esquivarlo diciendo que son desencantados. Entonces no me sorprende tanto que haya este trasvase. Sí es cierto, sí coincido con Nacho, converjo con Nacho en una cosa: contra mayor sea el resultado de Vox, mayor puede ser el fracaso del Partido Popular si entre los dos no suman. Oye, ahora que hablabas de Podemos, que me ha venido a la cabeza la actualidad máxima del fin de semana y también de hoy, maniobra maestra de Yolanda Díaz con su plataforma Sumar, que se presenta a las elecciones generales de finales de este año, para borrar o intentar borrar del mapa a Podemos. Sí, además de alguna manera era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Yo creo que ha estado trabajando Yolanda Díaz mucho tiempo por eso también. Creo que Pedro Sánchez estaba encantado con la idea. Y bueno, aquí está, ¿no? Bueno, es un poco lo que pasa con los partidos más extremos y sus peleas internas, lo mismo en la derecha que en la izquierda. En todo caso, yo creo que ha sido una ruta bastante seria la que ha planeado Yolanda Díaz, el maquillaje de su imagen, su razonable moderación dentro de lo que ha sido, ¿no? su toma de posición con cosas como la ley del sí es sí. Bueno, yo creo que ha ido trabajando una imagen probablemente mucho más moderna de lo que tiene que ser la izquierda que la que tiene Podemos. Pues Yolanda traiciona a Pablo. Quien a hierro mata, a hierro muere. Que el gran purgador muera a manos de una traidora no deja de tener su aquel. Eso es digno de la mejor novela de Dostoyevsky, ¿no? En fin, asistimos al final a la voladura controlada de Podemos, controlada por parte de Yolanda Díaz, no de Pablo Iglesias. Podemos se va al detrito, se va por el sumidero y ha quedado muy retratado tanto su verdadero muñidor, que es el señor Iglesias, como las personas que instrumentaliza para dirigir el partido, se llamen Pablo Fernández, Irene Montero, Ione Belarra o Pablo Echenique o como se llamen. Pues se les abre un panorama verdaderamente difícil, porque luego la ley electoral funciona como funciona y conseguir representación fuera de los territorios. Si ya Podemos es un partido eminentemente urbanita. Si ya les costaba obtener representación fuera de las ciudades, ahora lo van a tener imposible, y en las ciudades parece que el perfil de Díaz pues triunfa, arrasa y sobre todo no genera, lo decía muy bien Nacho, ¿no? Cuando se refiere a ese perfil que no es una lija del 8, no genera ese
ese perfil Strelnikov, ese perfil de purgador, de matón, sí, que a veces proyecta sí, el señor Iglesias, y que a cierto perfil de votante, al que no vota con los intestinos, pues no le gusta. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad de hoy, que se nos ha pasado en un pispás, gracias a Álvaro Melcón y a Ignacio Camarero. Un placer. Que descanséis. Seguimos la penitencia. Seguimos, ¿no? Cada vez menos, ya queda menos. Cada vez menos. Gracias, chicos. Hoy el equipo de gobierno ha presentado varias actuaciones de mejora en el cementerio de Burgos. Una de ellas es el osario, que mejora su espacio y sus condiciones para albergar los restos más antiguos. Y también las actuaciones en el jardín, que conforman la fosa común, donde fueron enterradas cientos de personas en la Guerra Civil y la dictadura. Tras 3 meses de trabajo y una intervención de 250.000 euros, ya ha finalizado las obras de mejora del espacio donde se depositan los restos de las personas que han sido enterradas o incineradas en el cementerio y cuyas concesiones han concluido. El osario presentaba humedades, paredes agrietadas y falta de accesibilidad. Ahora se convierte, a juicio del equipo de gobierno, en una sala digna donde poder ubicar esos restos. Entonces, todo ese trabajo de incineración, que ha supuesto un coste y ha supuesto también un tiempo y que no se había hecho, ya digo, teníamos aquí huesos de los años 30, 40, 50... y estaban ahí, pues ha habido que incinerarles y ya digo que ahora están aquí, bueno, pues de una manera ordenada y digna. El osario habilita también otro espacio a los estudiantes de medicina forense para sus prácticas. Por otro lado, el 16 de abril, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos celebrará un acto en la fosa común del cementerio. Tras un convenio que ha supuesto una actuación de 20.000 euros, se ha realizado una importante actuación para dignificar la memoria de las personas que perdieron su vida por defender la democracia. Por fin vamos a poder tener ya no solamente unas lápidas con unos nombres, sino todo un entorno, todo un paseo que va a recordar a todos aquellos que un día tuvieron una, no sé si llamarlo siquiera sepultura, pero en todo caso un espacio que no era digno. También habrá actuaciones en la zona musulmana. El patio habilitado ha sido ampliado, pero se sigue quedando pequeño ante la demanda. Es por lo que se ha ampliado un patio más, pero la voluntad que tenemos es hacer un aumento progresivo. Y otra actuación, el Jardín del Recuerdo dignificará a las víctimas de la COVID-19 mejorando el espacio en la entrada del Campo Santo. Y esta tarde, en la reunión sobre el corredor atlántico, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Balcones, ha desvelado una serie de ayudas para la rehabilitación de edificios aquí en Burgos. La provincia de Burgos se lleva 4.653.935 euros, 2 proyectos de un total de 10 que llegan a Castilla y León. A Castilla y León llegan 10 proyectos con una financiación de 19,1 millones de euros. Breve pausa y en 2 minutos hablamos de la Semana Santa y de la última actualidad relacionada con la Iglesia. Hasta ahora mismo. Última parte de Noticias 8, edición noche, para contarles que niños de entre 5 y 16 años han llevado en sus hombros a la Virgen del Socorro. La Semana Santa ha comenzado con el disfrute de los más pequeños. El sábado se celebró en Burgos la procesión infantil del amor y la esperanza, en la que los niños se encargaron de todo, incluso de la música. Una procesión especial, ya que los organizadores afirman que es la única en la que solamente participan niños. Precisamente ellos han sido los grandes protagonistas en estos primeros días de la Semana Santa. También en el Domingo de Ramos, en una multitudinaria procesión por el centro de Burgos, los más pequeños han acompañado con sus palmas la entrada de Jesús con la borriquilla en la iglesia de San Lorenzo. Pues para hablar de estos días y demás asuntos tenemos con nosotros al vicario general de la Archidiócesis de Burgos, conocido por muchos de los espectadores de este programa, Carlos Izquierdo Yusta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafa. Buenas noches, telespectadores. Gracias por acompañarnos. Sabes que encantado siempre. Estamos en Semana Santa y hay que adecuar el contenido del programa a lo que pasa en las calles, ¿no? Sí. Y además nuestra Semana Santa tiene muy buena fama y de hecho ya es fiesta de interés turístico nacional. Nacional, está escalando posiciones, como sabemos todos, a ver si dentro de unos años podemos hablar de una
fiesta internacional, de una Semana Santa con repercusión internacional. Pero bueno, de momento las cosas se están haciendo muy bien. Patente es, bueno, pues esas 16 cofradías, más de 2.000 cofrades que están al frente de esta actividad y sobre todo esas novedades, como vamos viendo, de los niños y de todo ese colorido tan bonito que aparece. Sí, porque ¿qué te parece? ¿Qué destacarías de lo que pasó el sábado, la procesión infantil del amor y la esperanza, y luego todo lo que ya hemos contado del protagonismo que han adquirido el Domingo de Ramos, que es el primer día? A ver, los niños siempre motivan y mueven a mucha gente, o sea, mueven a las familias, mueven a los abuelos. Tenías que ver la ilusión de cantidad de abuelos allá viendo a su nieto. Entonces es toda esa repercusión familiar y entonces la fe y la cultura se unen para hacer familia. Yo creo que ese es el aspecto más novedoso y sobre todo más alegre, que es lo que a todos nos encanta. ¿Crees que se explica bien en qué consiste la Semana Santa? Es decir, ya sabes que en San Pedro hay quien sabe que son muy burgaleses y se quedan a disfrutar de los San Pedros, como las fiestas mayores, o quien aprovecha para marcharse de vacaciones, ¿no? ¿La Semana Santa pasa lo mismo? A ver, la Semana Santa tiene aparte de sus conceptos y de su terminología, requiere una explicación, porque antes presuponíamos que los chavales, las familias conocían por los relatos evangélicos, los relatos de la Pasión. Ahora cada vez somos conscientes de que no es así. Entonces, creo que las mismas cofradías, con todo el proceso previo que hay, que tienen sus reuniones, que tienen su imagen, yo creo que ahí es el lugar donde queda bastante claro que no solo es la imagen, sino ese trasfondo de fe histórico y esa última vida, últimos momentos de la vida de Jesús, que es lo más importante. Aún así, no tenemos ese sentimiento que expresan, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Bueno, en Andalucía tiene más fama, tiene, si quieres, más emoción, también el tiempo lo favorece, pero bueno, yo creo que poco a poco no tenemos nada que envidiar, como dicen, de la seriedad y sobre todo de la autenticidad. Aquí no es tan espectáculo, aunque a veces se quiera también derivar hacia ahí, pero aquí quizá hay un sentimiento interior mucho más profundo. Yo, viendo por ejemplo el sábado por la noche esa procesión del silencio, era alucinante ver cómo estaba toda la ciudad en penumbra, cómo iban desde San Cosme, cómo estaban las calles de la avenida Valladolid, y ver a la gente, su manera de andar, eso es igualmente emocionante, igualmente, edificante interiormente. O sea, yo creo que tenemos lo nuestro. Y además, ¿es la única parte del año en la que se abren todos los templos de la provincia? Bueno, ese es otro tema. La apertura de la provincia, también en verano, en verano también hay esa intención, pero ahora sobre todo en Semana Santa, por un convenio que se hace con la Junta de Castilla y León y muchos de los voluntarios que habitualmente enseñan las iglesias, pues ahora permiten hacer el gran museo del mundo, o el museo más grande del mundo, que es precisamente nuestra Castilla y León. Entonces, de reconocer y de agradecer el convenio que hace la Junta de Castilla y León con todas las diócesis, con las 9 diócesis, y sobre todo la disponibilidad de los voluntarios. Los sacerdotes estamos muchas veces en lo que estamos, pero los voluntarios que durante todo el año lo hacen, ahora de forma, para hacer que el turismo, ese turismo interior que tanto está creciendo, que estamos llegando a los 80, al 75%, que tenga esa oportunidad me parece magistral. Por cierto, que no hemos comentado al principio, que enhorabuena que el Papa se ha recuperado antes de lo previsto, incluso ya ha podido oficiar diferentes partes de la celebración de la Semana Santa. Aunque no termina de presidir, pero sí, él quería estar, el Domingo de Ramos quería estar, porque es un día muy bonito, es un día muy marcado también por los niños, como decíamos, y él ya sabes que no se baja nunca, que quiere estar ahí al frente, y efectivamente esa bronquitis, que había muchas especulaciones, había alguna deriva desde el punto de vista del corazón, pero alguna cardiopatía, pero parece ser que era simplemente una infección y gracias a Dios pues lo ha superado de forma rápida. Sí, porque fíjate, yo me puse en lo peor cuando vi vuestro email de la archidiócesis, deseamos una pronta mejoría. Sí. Si mandan una comunicación a la prensa de este calibre, ¿cómo será el asunto? Bueno, pero es un motivo de los cristianos, cuando hay un evento como este tipo, una necesidad, pues nos unimos en oración. O sea, no era más que una alarma precisamente para la oración. O sea, don Mario escribió a toda la diócesis, a todos los párrocos, a las diferentes comunidades religiosas para que oráramos por el Papa. Más grave o menos grave, la oración siempre es eficaz y eso es lo que nos unimos. Nos unimos como iglesias para precisamente rezar por el Papa. Pues él fue protagonista de la actualidad durante la semana pasada por su estado de salud, protagonismo que compartió con una actriz presentadora de televisión en España, Ana Obregón, que ha conseguido llevar su última hazaña hasta el Congreso de los Diputados. ¿Cómo se posiciona la Iglesia con la gestación subrogada? A ver, la gestación subrogada, lógicamente, moralmente, pues no es aceptable, ¿no? Como todos sabemos o como podemos intuir. Otra cosa luego, a veces la capacidad adquisitiva y la capacidad de las personas, pues siempre vamos a ser sumamente respetuosos, ¿no? En ese sentido, pero no deja de ser una práctica que, pues dentro de lo que es la naturalidad y lo que es la gestación, moralmente no sería admisible, pero también el respeto hacia las personas y hacia su manera de opinar en ese sentido. Pero tampoco lo condenáis.
Bueno, condenar, es decir, yo puedo decir que eso moralmente no es legítimo, otra cosa es condenar que, decir, bueno, al final es una persona su decisión, pero vamos, no es una admisible moralmente, eso es lo que puedo decir. Pues quiero recordar a alguien desde este programa, a Cremencio Manso, es maestro y misionero de Burgos, que pues ha estado en Japón durante más de 50 años, de hecho allí recibió la medalla honorífica de educación por parte del emperador, y la archidiócesis evidentemente quiere también mandar un Pues recuerdo sí, a toda su familia y su pésame. Es curioso porque este hombre en el año 51 fue ordenado, en 1951, con 23 años, marchó primero a Los Ángeles a estudiar inglés, y al año siguiente, en el año 53, estaba en Japón. Hay que pensar cómo estaba Japón en 1953, su situación de pobreza extrema, probablemente más que incluso que en España, después de la Guerra Mundial y después sobre todo del abandono de Alemania, que es un poco la situación. Entonces él fue pionero con algún otro misionero del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que radicaba aquí, que se inauguró la ampliación en el año 50, y entonces desde el año 52-53 prácticamente creo que ha estado hasta el 2007, que ya vino para acá por enfermedad, pero bueno, es todo un mérito, y sobre todo es eso, yo creo que ningún otro burgalés ha recibido la medalla del mérito en Japón de manos del emperador, o sea que me parece que es algo de lo que tenemos que tener a gala, que siempre los misioneros son nuestros mejores embajadores en cualquier parte del mundo. Sigue habiendo buena cantera de misioneros y sobre todo hay personas que ya están dispuestas a tomar la decisión para, efectivamente, como acabamos de ver con Cremencio, ¿no?, para ir pues amortizando de alguna manera estas faltas que por edad se están produciendo. En este momento burgaleses, hasta hace un momento eran 509, pues estaremos en 507, 506 burgaleses misioneros en este momento, o sea que es una cantidad importante. Y como novedades este año, o sea el año pasado, este año no ha ido ninguno, pero el año pasado un nuevo misionero, en concreto a la zona era Mozambique, Juan, es otro de los que se ha incorporado. Entonces, ahora el equipo del IEM, del Instituto Español de Misiones Extranjeras, es mayoritariamente burgalés, el presidente o el director es burgalés, los de animación también, Luis Carlos Rilova o Luis Ángel Plaza son burgaleses. Quiero decir que debemos tener a gala precisamente el que sigue habiendo, hombre, no es la cantidad que había antes, la edad también hay que decirlo, la edad media está, me parece que en 71, 72 años, quiero decir, es una edad muy elevada de esos 507, 508 misioneros, pero bueno, para nosotros es un orgullo de que esta iglesia burgalesa es tan rica y sobre todo es tan abierta hacia el mundo. O sea que en esto no se nota la falta de vocaciones. Sí que se nota la falta de vocaciones porque va envejeciendo, pero claro, los números eran muy altos, entonces como los números eran muy altos se van, pero quiero decir, si empezamos o hay muertes y no hay reposición, pues no son tantas como el clero regular, pero sí que se nota, o sea, ya si en el clero regular estamos hablando de 3-4 vocaciones, o sea, nuevas incorporaciones, en el ámbito misionero estamos hablando de una, máximo de una. Entonces, ¿de una? De una, sí, una al año, más o menos, una o dos, de sacerdotes. Luego están religiosos y demás, pero sacerdotes, yo creo que de media tenemos una al año aproximadamente, es lo que tenemos. Tendrán un perfil muy en concreto, ¿no? ¿Quién decide? A ver, es gente muy abierta, es gente muy sociable, luego es gente que muy interactiva con las personas y sobre todo gente que tiene ganas de dar la vida. O sea, la vocación sacerdotal, pero la vocación misionera, claro, es dejar muchas de las cosas que tienes aquí, a veces hasta tu idioma. Imagínate Cremencio, cuando llegó allí después de medio año estudiar inglés, ¿qué inglés pudo hablar en la zona donde iba, que era una zona más bien rural? Tuvo que aprender el japonés con muchísimas dificultades. Yo estoy leyendo algo de su vida y dificilísimo, hasta que poco a poco fue aprendiendo el idioma. Entonces, si tienes que despojarte hasta de tu idioma, pues fíjate. Pues nuestro agradecimiento a todos ellos desde aquí, desde Noticias 8 Edición Noche, por ese esfuerzo que hacen, porque prácticamente se quedan sin familia, ¿verdad? Sí. Y su familia sin ellos. Bueno, en concreto los de Cremencio, él pertenece a Villasandino, que es un lugar también que ha generado muchos misioneros, y sí, los sobrinos, estuvo una hermana en el entierro, también varios de los sobrinos, resobrinos. O sea, hay que decir que la familia nunca se olvida del misionero. Igual que el misionero nunca se olvida de la familia, aunque esté lejos, la familia tampoco, porque estiman al tío misionero, al hermano misionero, y es muy agradable ver precisamente a los sobrinos, antes de ir con algunos resobrinos de segunda generación, y cómo se acordaban del tío, de cuando venía, los detalles que traía de Japón,
interesante, sí. Pues no puedo dejar de hablar de lo que sin duda alguna ha sido una de las grandes noticias de los últimos días relacionada con la Iglesia, porque ya dejáis de estar exentos de 2 impuestos que a partir de ahora vais a tener que pagar. Está bien, está muy bien y es de agradecer, ¿no? Bueno, yo me gustaría distinguir primero entre tasas e impuestos, que es decir, a veces cuando dice la Iglesia es una privilegiada o la Iglesia, bueno, la Iglesia paga todas las tasas como cualquiera de instituciones o como cualquier particular, o sea, estamos hablando de impuestos y en concreto fueron 2 impuestos que la semana pasada en la reunión de la Conferencia Episcopal, un tema que ya se venía gestando con el actual ministro de la Presidencia, el señor Bolaños, y luego el nuncio, apareció el nuncio porque son acuerdos Iglesia, o sea, Vaticano, por decirlo de alguna manera, Santa Sede con el Estado español, no son con la conferencia, sino con el Estado. Entonces, esos acuerdos, había 2 en concreto que eran un poco, si quieres, anómalos. Uno es el ICIO, es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Entonces, toda obra nueva que tú vas a hacer, esa obra nueva, la Iglesia estaba exenta, una parroquia, por ejemplo. Recientemente se ha hecho la parroquia de San Juan Pablo II. Entonces, esa obra nueva, sobre todo de cara al ayuntamiento, no ha contribuido. Entonces, ese impuesto de nueva construcción es el que de alguna manera queda totalmente ya pues igual que homologada. Era una excepción, también la misma Iglesia yo lo había reconocido, pero sobre todo por un tema de autocontrol. O sea, esto no solo afecta a la Iglesia, también a fundaciones. A veces fundaciones canónicas o fundaciones de la Iglesia que no han tenido su control, entonces a la hora de presentar cuentas y demás, había sus dificultades de controlar este tema. Entonces yo creo que nos viene bien desde el punto de vista de transparencia y desde el punto de vista también de autocontrol de ciertos elementos, porque una parroquia es muy fácil, pero bueno, a veces fundaciones que no presentan cuentas, bueno, entonces ya digo, yo creo que nos viene muy bien. Y luego otro es el de contribuciones especiales, es un impuesto muy concreto que a veces ocurre pues, en un sector, yo qué sé, yo recuerdo por ejemplo en la zona donde he estado yo en Alfonso VIII, en torno de huelgas, pues ha habido un momento en el que ha habido quizá que hacer una derrama, que el ayuntamiento pide una derrama especial, bueno, pues esas derramas especiales, igual para pavimento, para instalaciones, también estaba exenta. Entonces, bueno, es un impuesto menos conocido, pero yo creo que nos viene muy bien, ambos lados, y que ya se estaba trabajando. Es una manera de transparencia y luego es una manera también por parte del Estado, que lo ha hecho, Bolaños lo decía, bueno, pues un seguir ratificando esa casilla C0,7 de la casilla 105 en la declaración de la renta, que sigue siendo, bueno, pues con esa contribución y con ese incremento, no olvidemos que ha habido un incremento importante. Y dentro de la comunidad alguien lo habrá visto como una pérdida de poder y de influencia. No, pérdida de poder, no, si tú tienes una exención para ti es un beneficio, entonces no, pérdida de poder, no, yo creo que en esa clave, yo las declaraciones que escuché al nuncio, las declaraciones al ministro Bolaños, no me parecía que era ese, porque al final las relaciones son muy buenas o excelentes, ya se ha visto, y sobre todo con este nuncio actual, que es una persona, súper avispada y además un gran negociador, entonces no lo interpreto por ahí, o por lo menos en las declaraciones no lo he visto. Bien, pues una última cuestión antes de marcharte, porque responsables del Camino de Santiago buscan revitalizar la espiritualidad dentro de la ruta jacobea. Es algo en lo que está trabajando la archidiócesis. Y la primera pregunta que se me ocurre, Carlos, es ¿qué pasa? ¿Que se estaba perdiendo esa espiritualidad? A ver, no es que se esté perdiendo, ya sabes que muchas veces el turismo, o sobre todo más que el turismo, la afluencia masiva, cuando hay un año jacobeo como el año pasado, que fue, bueno, pues además muy importante, porque además ha durado casi 2 años, hay una afluencia masiva. Entonces, cuando hay una afluencia masiva, todos sabemos que hay gente que lo hace con el verdadero sentido, el sentido del camino interior y el camino exterior, y hay otra gente que es puro turismo o sencillamente espectáculo. Y entonces, recuperar ese aspecto de, sobre todo en los albergues, pues especialmente por las tardes, la Eucaristía que suele haber de bendición del peregrino, o que ese albergue tenga esa posibilidad de acceder a la Eucaristía o acceder al rezo de la tarde. Yo creo que esos aspectos hay que recuperarlos. Y luego tener espacios realmente para quien quiera hacer ese camino interior y ese camino exterior, que lo pueda hacer. Quien quiere ir de turismo, quien quiere al día siguiente coger un taxi, como a veces ocurre, pues estupendo. Pero quien quiera hacer su camino interior, que tenga las posibilidades, que a veces no se dan por lo masivo, sencillamente por eso. ¿Por lo masivo? Sí, porque hay masiva cantidad de gente, o sea, excesiva cantidad de gente. Y luego ya sabemos un poco la picaresca que está ocurriendo, como a veces incluso ciertas zonas de la zona de Castilla se están obviando, o sea, hay saltos, bueno, hay una picaresca ya importante que cuando llegan a la zona de Palencia saltan prácticamente hacia la zona gallega, y toda la zona palentina, burgalesa, incluso algo de León, entre comillas, se pierden. Bueno, pues entonces
quien va de esa manera haciendo el Camino de Santiago, pues al final se pierde, yo creo, que la esencia, que es ese camino interior que es tan interesante y es encontrarte con el camino, como decimos todos. Ahí sí que veo, fíjate, mucho fervor. Sí. Independientemente de que uno sea católico o no. Sin duda, sin duda. No, yo creo que no tiene ese tinte necesariamente de una religión, sino ese encuentro con el camino, y ese encuentro con el camino interior que va haciendo cada uno en su vida. Entonces, permitir eso, yo creo que es la grandeza de hacerlo. Y luego, lógicamente, pues todo el camino de arte que existe, el camino litúrgico, por otro lado, como digo, las celebraciones, pues también dar opción, yo creo que hay opción para todo. Sí, porque además, fíjate, puede ser desde una promesa a alguien, claro, hasta un reto personal de uno mismo. Sin duda, sin duda. Sí, es un reto, es una promesa que tú haces como quien va a otro lugar, entonces esa promesa que la puedas hacer, o sea, que te puedas encontrarte con el camino, es que esa es la expresión que a veces no nos damos cuenta. Desde fuera tú vas a un sitio turístico, vas a Roma y demás, no te vas a encontrarte contigo mismo ni con el viaje, allí te encuentras con el camino. ¿Por qué? Porque son las ampollas, porque es el vecino o es el amigo que no conoces de nada y compartes todo con él, que luego por la noche, que luego es encontrarte con el camino, con el caminante y con tu camino interior. Permitir eso es un poco por donde va algo de esa reunión, que estuvo, bueno, pues varios hospitaleros del camino, estuvo nuestro delegado, Jesús María Álvarez, que es el que lo lleva en este momento, y yo creo que dará frutos importantes. Pues hemos hablado de titulares de muy pocos días a esta parte, para que vean la actualidad que genera la archidiócesis burgalesa. Que te agradezco siempre esta oportunidad de poder compartir con vosotros, con los telespectadores, pues bueno, pues esta oportunidad. Carlos Izquierdo Yusta, muchísimas gracias, hasta la próxima. Feliz Semana Santa a todos, feliz Semana Santa. Igualmente, gracias. Vamos a hablar ahora de Pablo García y su canción Aire de Enero, que han sido los ganadores del certamen internacional de jóvenes cantautores Diputación de Burgos. 63 artistas participaron en el concurso, pero solo los 6 finalistas se midieron el sábado en Villadiego. El momento estelar llegó de la mano de Sinova, que fueron los encargados de cerrar una noche mágica. La finalidad es tocar los corazones a partir de mis canciones, es decir, escribo por necesidad, por mi necesidad propia humana de contarme a mí lo que me pasa, y con eso quiero que los demás reflexionen. Vengo de la pintura y la poesía, luego mi primer instrumento fue el cajón flamenco, y desde que descubrí la guitarra empecé yo solo a ponerle música a mis poemas. Y atentos ahora a esto, 2 burgaleses se han colado en el top 20 de los mejores fotógrafos de bodas de Europa. Sus posados atrevidos y su originalidad están marcando tendencia en estos enlaces. Hace apenas 3 años que comenzaron con el proyecto y ya están cruzando fronteras, les conocemos. Una boda siempre es un momento especial, que se quedará marcado para siempre en la vida de sus protagonistas. Y qué mejor manera de inmortalizarlo que con unas buenas fotos. La fotografía social es muy guay porque estás creando algo único para una persona que luego ellos van a recordar para siempre. Que tenga un valor dentro de unos años, que cuando revivan su día y hablan nuestro álbum o nuestra galería o vuelvan a ver sus bodas, pues tengan a la abuela llorando, que tengan a los amigos que hace años que no ven, que tengan ese tipo de emociones. Nuestra fotografía es más emocional. Estos 2 burgaleses se han colado entre los 20 mejores fotógrafos de bodas. Y entonces nosotros vamos a gamberrear todo lo que queremos y nos atrevemos a hacer todo que otros fotógrafos igual no se atreverían. Entonces creo que eso sí que nos distingue un poco, el no tener miedo a preguntarles o a decirles, oye, se nos ha ocurrido una cosa, os apetecería hacerla, y la gente normalmente cuando viene de donde los monos es porque sabe que va a tener algo así. Entonces queremos crear algo único para cada familia, para cada pareja, y no tenemos ningún pudor en preguntarles si se atreven a tirarse por el suelo. A poner a los invitados con la luz del móvil iluminando todos a la pareja, bueno, ese tipo de cosas sí que hacemos. Su descaro y su originalidad llaman la atención de muchas parejas. Nosotros nunca jamás pensamos que una persona de México podría a través de redes sociales conocernos y llevarnos ahí a San Luis Potosí a hacer una boda, por ejemplo. Parejas que tendrán grabados sus recuerdos para siempre de la mano de los mejores de Europa. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Comienzan poco a poco a subir las temperaturas. Mañana tendremos nieblas débiles al amanecer en el norte y en las márgenes de los grandes ríos. Y las noches continuarán siendo frías.
Comienzan poco a poco a subir las temperaturas y los intervalos de nubes al amanecer pueden formar brumas matinales, sobre todo en el norte y en los márgenes de los grandes ríos. Por la noche sigue el frío en el norte y en las comarcas de La Bureba y Miranda de Ebro tendremos los cielos con intervalos y eso hará que se formen bancos de niebla y algunos persistentes. A medida que pase la jornada tenderán a desaparecer y se abrirán manteniendo los cielos despejados durante el resto del día. Eso provocará que durante la noche tengamos una importante bajada de temperaturas con algunas heladas. Eso sí, serán débiles en todas estas zonas. En el Alfoz y la capital tendremos un tiempo similar con los cielos algo nubosos que se irán descubriendo poco a poco. Las temperaturas comienzan a subir y no se esperan heladas, pero el mercurio no subirá de 1 o 2 grados. En el Arlanza y el Odra Pisuerga tendremos cielos despejados casi toda la jornada y podríamos ver algunas brumas matinales. Las temperaturas suben también por el día y por la noche bajarán bastante. Nos vamos a la Ribera del Duero, en la que tendremos los cielos despejados al amanecer y aquí se esperan las mayores subidas de temperaturas de la provincia, llegando incluso a los 19 grados. Eso sí, también aquí se esperan las mínimas, con heladas débiles de madrugada. Y en la Sierra de la Demanda, más de lo mismo, cielos despejados casi toda la jornada, con vientos del norte flojos, que harán que tengamos una noche bastante fría. En resumen, mañana en la capital tendremos los cielos despejados por la tarde y noche y las temperaturas que tienden a subir por el día. Y de cara ya a los próximos días, como ven, se van a mantener las temperaturas y los cielos tienden a despejarse poco a poco. Y ya nos marchamos, gracias como siempre por informarse con nosotros, descansen y si quieren, mañana aquí estaremos a las 11 para contarles lo que pasa. Buenas noches.